Saludos, quien les habla el Dr. José León, participante de los estudios postdoctorales en profundización filosófica del convenio Reddit Unitec. En el seminario El progreso basado en el desarrollo de la conciencia, quiero compartir con ustedes mi disertación titulada Pepe Grillo, conciencia programada o conciencia espiritual. En el desarrollo de esta reflexión, se intenta dar un paseo por los principales planteamientos teóricos sobre la categoría de la conciencia. En el título, inspirado en el capítulo 6 de Ética para Amador de Sabater, se hace alusión a Pepe Grillo, que es una representación de la conciencia, más que una voz moral interior, es el que le hace al muñeco de madera reconocer sus capacidades volitivas y racionales. Pensar la conciencia humana es en sí mismo el reconocimiento de su existencia, como el cogito cartesiano, pero eso no genera respuestas en sí mismas. Al contrario, saber que existe la conciencia genera el misterio más grande de la humanidad. Otra deducción especulativa muy común es que el cerebro, como órgano biológico o físico, produce la conciencia, pero tampoco hay una comprobación científica definitiva de tal afirmación, como lo plantean Pribram y Ramírez, que la experiencia consciente tiene raíces biológicas y usos sociales. Suponiendo que la física, incluida la cuántica, pudiese explicar la conciencia, como ejercicio deductivo se diría que la conciencia es parte del universo, pero el misterio continúa al tratar de entender si la naturaleza de la conciencia pudiera estar separada de la realidad material que estudia la física. Se puede iniciar la reflexión con lo planteado en el título sobre la conciencia programada, partiendo de un símil, aunque las comparaciones nunca son buenas. El software de una computadora, que no es algo material, interactúa con las partes físicas denominadas hardware, pudiéndose pensar que de forma análoga la conciencia, no siendo material, es como el software del cuerpo humano, que sería su hardware. Pero en esta comparación sería necesario también aclarar las múltiples ventajas que tiene la conciencia humana comparada con la inteligencia artificial. La conciencia se puede concebir desde el mecanicismo como un soporte lógico del sistema biológico humano, que está conformado por elementos informáticos que hacen posible las capacidades volitivas, racionales, memorísticas, entre otras. La interacción entre la conciencia, software, y el cuerpo, hardware, hace operativo al ser humano, es decir, es la conciencia que le envía instrucciones para que el cuerpo las ejecute, haciendo posible su funcionamiento. En términos médicos, la pérdida de conciencia impide que el cuerpo se mueva, aunque tenga los sistemas biológicos funcionales. La neurociencia actual considera que sin tener una respuesta definitiva en qué consiste la conciencia, se han ido acumulando evidencias de que se puede o se podrá explicar en términos de interacciones neuronales, por lo cual no será necesario la utilización de la física cuántica. Este planteamiento es prospectivo y aún no tiene suficientes comprobaciones científicas. Continuando con lo planteado en el título sobre Pepe Grillo y ahora la conciencia espiritual, apartada de la materialidad, que se entiende como aquella que se
basa en un conjunto de creencias metafísicas y hasta cuánticas que asumen que al ser humano es espiritual e inmortal, que por cosmovisiones místicas se ha encarnado en un cuerpo mortal, logrando tener experiencias conscientes. En varios autores se puede ver un misticismo pseudocientífico, como diría Bunge, que busca relacionar confusamente a la conciencia con la iluminación, la fe y las religiones. Por otra parte, al preguntarnos sobre la conciencia de la realidad, nos lleva a otra pregunta: ¿de cuál realidad somos conscientes? Como diría Campoamor en su poema, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, la realidad no es lo que es, sino lo que somos. Las experiencias conscientes se ven afectadas por los sentimientos, los ánimos, los temperamentos y los prejuicios. Por su carga subjetiva, la conciencia se fundamenta entonces en valores personales, que cuando se actúa conforme a ella, se tiene lo que llamamos la conciencia en paz o la conciencia tranquila. Para terminar, hacemos un relato tomando del libro de Anthony de Melo, Minuto para lo Absurdo, el cual explica lo que puede entenderse por conciencia en forma de una parábola. El relato es el siguiente. Cuando un invitado se ofreció voluntariamente a fregar los platos después de la cena, el maestro le preguntó: ¿estás seguro que sabes hacerlo? El hombre protestó enfáticamente que lo hacía y lo había hecho durante toda su vida, y el maestro le dijo: no dudo que seas capaz de dejar los platos limpios, lo que dudo es que seas capaz de fregarlos. Y esta es la explicación que más tarde el maestro dio a sus discípulos. Les dijo: hay dos maneras de fregar los platos. Una consiste en fregarlos para dejarlos limpios, la otra en fregarlos para fregarlos. Y como todavía no había quedado claro, les añadió, explicando: la primera acción es una acción muerta, inconsciente, porque la mente está fija en la idea de dejar los platos limpios. La segunda es una acción viva, consciente, porque la mente está donde está tu cuerpo. Como reflexión final, la conciencia es el mayor misterio que tiene la filosofía y la ciencia. Aunque muchas teorías tienen enfoques en la materialidad, la naturaleza de la conciencia no se ha determinado. Y la realidad que percibimos en la experiencia consciente puede estar afectada por la subjetividad y no es lo que es, sino lo que somos. Gracias por su atención.